Caramales. Muy buenas chicos, aquí estamos una vez más en el canal de Tigrese. Esta vez estamos con el vídeo de las legendarias. El anterior fue el vídeo de los líderes, en el que estaba Carlos Guerra, en este estoy yo. Pero aquí tenemos novedades, ahora tenemos fotocillas del Flores, lo podéis ver un poquillo canoso, pero bueno, está ahí. Flores y Argo. Buenas noches. Y bueno, también tenemos Buenas aquí noches. No soy yo, pero bueno, prácticamente podría hacerlo. primo hermano, la verdad. También tenemos por aquí a Tirese Kaito, que esta vez sí tiene cabra. Por aquí puedes ir. Hola, hola, ¿qué tal? Y como Pasa. siempre, en el que salen todos los vídeos, como siempre, cancinísimo. La cara Dani. pública, la cara pública. La cara pública, el pedado, Hello. el Dani. Bueno, a ver, vosotros no sé aquí antes de empezar, que no se puede hacer, ¡pum! Venga, échala a ver. No, vamos a pensar. ¿Vosotros tenéis algún líder que digáis, ¡buah, es que este me encanta! Es que este es mi rey. ¿Qué líder? Un líder, bueno, Legendario, líder, ¿no? vosotros me habéis entendido, legendario. Líderes ya lo sabemos que he visto el tier, que no estoy de acuerdo, pero como no estaba yo, no opino. Pero bueno, lo que hay. ¿Que ¿Tenéis alguna legendaria que digáis vosotros? ¿Cuál está? Mucha gente, ya mucha people. Pues yo tengo una que me gusta bastante. Sí, para tirarme un poquito el moco ya. No, ya está. Yo, por ejemplo, Ahí está. Yo tengo alguna también que. yo tengo a mí, yo creo que Rey es una pasada. La carta No, que yo creo que es una Rey, por Aparte desgracia, con para el tu tema parecer, este de está de las últimas. Así que, mala suerte. Tendrás que esperar, tu Rey va a tener que No, ya, pero bueno. Aquí el primero es que no lo he planeado. Ha salido así. Café. Pobre ¿Quién tío. es? ¿Qué hacemos con Fantasy Fly por poner este café? Vamos a hacer por orden. Al orden, Pino Prestani si quiere primero. ¿Como la legendaria o sin leerla? Bueno, pues venga, dale. La ley Danguichelo, venga. Por hablar. Venga, yo la leo y digo yo el primero. Venga, por hablar ya. Por Mira, 6, azul, verde. Venga, lo voy a leer. Sí, Por 6, azul, verde, negro, un 6-6 escudado y formidable. Al atacar, derrota cualquier número de fichas de créditos aliadas. Dale una ficha de experiencia a esta unidad por cada crédito derrotado de esta manera. Con lo cual, a la hora de atacar, tú puedes atacar con bastante más, aparte de tener el escudo y tener formidable. Pero, yo qué sé, yo ya que la leí yo, le voy a decir yo la primera, pues. No sé, la verdad, en donde lo veo, triple color y no es tan buena. No la pongo en el C porque es café, la voy a poner en el B, porque me gusta, ¿no? Pero vamos, a lo mejor con el Bobby ya chico, en el Crenny, pero no son. No lo veo yo del todo. Yo lo pondría en la B. Me voy a colar yo por aquí también. Yo lo voy a poner en el B también, porque creo que tiene demasiadas cosas. O sea, tiene que tener crédito, tiene que tener los 3 colores, para que al final tampoco no tiene impacto directo ahí en mesa, es al atacar, no sé qué. Yo lo veo también demasiado rocambolesco, yo en el B, de momento. Florentino, tú dices. Yo la veo buena porque también tiene una cosa, son legendarias. Al final todas tienen algo bueno. Entonces no creo que tengamos muchas cartas malas aquí. Y yo la creo que, por ejemplo, Dani la ve un poquito más mala porque como le recuerda un café antiguo, como que le falta algo, ¿no? Pero yo no veo tan mala. Yo la pongo en el B, pero de las hartitas, que no la veo tan mala. En un Crenny, como te he dicho, en un Boba Fett, niño. Yo la verdad es que la pondría. A lo mejor un Boba Kit. Es que. Da igual, ¿eh? Yo la pondría, ya que va a quedar en el B, diga yo lo que diga, porque soy la última voz hablante. Yo la pondría en el C, la verdad. Pero ya que está aquí en el B, vamos a poner en el B. Pero vamos, esto es un C de manual, vamos. Por 6 maná, un 6-6, que ni estadísticamente hablando, tampoco que sea del otro mundo. Después dices tú, bueno, lo voy a rampear. En este meta se rampea con crédito, o sea, de que si lo rampeas con crédito ya no tienes crédito para hacer la habilidad. Sinceramente, malo no lo siguiente, pero vamos. Ojalá me caiga en la boca porque es café y está guapísimo. Pero polémico. Y el dibujo podría haber estado más guapo, no tiene nada que ver, pero podría haberlo estado. Total, lo dejamos en la B. Vamos ya aquí por encima de alguien o detrás de alguien, pero bueno. La siguiente cartita que tenemos por aquí es Chewbacca. Siguiente. ¿Cuál es? Chewbacca. Vale, Chewbacca, lo voy a leer. Por 4 recursos, en azul, verde, esta vez heroísmo, un 4-4, rebelde cookie y arrolla. Dice, cuando terminan un ataque, mantienen que está vivo,
Si la unidad defensora ha sido derrotada, dale una ficha de experiencia a esta unidad y cúrale 3 daños. Vamos, la primera vez se pone full vida, a no ser que tenga alguna mejorilla. Pero la verdad que yo lo veo bastante bueno. Pero como que los mazos que están jugando verde, heroísmo y azul te están priorizando otras cartas por encima de Chihuahua. No sé si es porque no van al tradeo, que creo yo que estos mazos van al tradeo, para poder estabilizar y después jugar las amenazas mayores como Yoda o a lo mejor las Bo-Katan. Pero no sé por qué no lo estoy viendo en las partidas de Carava. A mí no me parece mala carta. Yo cuando la vi me gustó bastante. No sé, yo la pondría en la A, ¿eh? Pero no la veo mala, ¿eh? Es que aunque no tenga juego ahora mismo, pero no la veo mala. Tú lo pones ahí por 4 en 4-4. No está mal. El arroyo más o menos da igual, pero sí, como te trae un bicho, se puede un 5-5 y no sé, lo veo bueno. En la A o en la B de la primera. Bueno, pues siguiente por aquí. Está bien, Siguiente. está bien. Florentino, a ver qué dice. Yo creo que también como Dani, como carta la veo la A seguro. Lo que pasa que eso, que a lo mejor en qué mazo entra esto, qué mazo va a querer esta carta, porque se están priorizando otras cosas. Pero como carta, esto es una de manual, vamos, por todas las cosas que tiene, porque tiene más cosas buenas, no tiene cosas malas. Bueno, a ver qué dice nuestro compi Jesus. Yo creo que sí, que, o sea, que todos pensamos que la carta es bastante buena en sí, por los efectos y eso. Es verdad que resistencia 4, a lo mejor se queda ahí un poco corta. Pues eso se está priorizando a lo mejor el ERA, que es un 4-5, ¿no? Porque todos pensamos, por ejemplo, en Obi-Wan, ¿no? Que por qué no se juega esto en el Obi-Wan. A lo mejor, ¿no? Y era porque a lo mejor, claro, porque yo estaba jugando el Obi-Wan y verdad que no lo estaba jugando, y contra lo que he jugado tampoco lo he visto. Entonces, no sé, yo creo que le falta a lo mejor algo de estadística, tiene que sobrevivir al tradeo y a lo mejor ya un coste 3 que tenga a lo mejor un culo 5, a lo mejor no lo tradea y tal, pero bueno, yo entre el B alto abajo más o menos, porque yo creo que si le sale a lo mejor algún mazo que entre bien o vaya bien con la habilidad, pues sí sería una carta bastante más buena, pero de momento no lo he visto yo tampoco por ahí. Así que no sé, en el abajo B alto, venga Jaime. Yo, Tira tú. por más o menos lo habéis descrito todo medianamente bien. Yo lo que pienso es que en un mundo en el que un droide como C3PO en negro por 3 un 4-4, en un caballero de Reign por 3 un 4-4, y por 3 un 4-3 de Un Engan, Inquisidor. un Inquisidor, un 3-4 un Hidden. Esto a mí, para hacer una legendaria, me parece corta. O sea, yo lo pondría una C de manual. Como mucho, una B. Porque bueno, en el Obi-Wan lo puedes rampear, no te vuelas algo. Pero vamos. Ponlo en la B porque en la A no estamos tan seguros de ponerla. Lo Sí, ponemos en la no, B. yo creo que Yo lo pondría- Ponlo en la B. Para mí, sí. Ponlo en la B. Una mezcla mejor que ahí. Cafeín. Iba a decir peor, pero es que Cafeín sí es de bicho. No, yo creo que es mejor, es mejor, es mejor. Yo creo que es mejor, pero vamos. Bueno, siguiente Venga, cartita que hay. Yo la verdad es que me he puesto a ver para descargarme las imágenes y poder hacer la List y no me acordaba de muchas cartas que eran legendarias. Y una de ellas es esta, que es Obi-Wan, ¿vale? Por 7, un 7-7. Obi-Wan quiero Obi. Lo vele. Por 7, un 7-7, heroísmo, igual que Chihuahua, vamos, heroísmo verde y azul. Por 7, un 7-7, centinela, que mientras tengas al menos 7 unidades, ella incluida, menos más, su poder impreso se considera 7 y sus puntos de golpe también se consideran 7 impresos. Por lo tanto, los espías serían 7-7 raíz 2, por ejemplo. Yo qué sé, las naves, los X-Wing serían todos 7-7, el Chihuahua sería un 7-7 más lo que tuviera, pues yo qué sé, y así todos, incluidos los líderes, incluido todo. Pero claro, yo pienso esto y digo, cuando yo tengo 7 unidades en mesa, yo ya he ganado. Entonces, yo ¿por qué quiero esto? Es que no me sirve para nada. Y por 7, un 7 centinela, es que Rex es más barato y te cuesta un color menos. Lo puedes llevar con otro color. No sé, me parece de la más malilla, vamos. Malilla, por no decir mala, vamos. Yo la pondría en la C. Perfectamente. Bueno, Florentino, ¿qué me dice usted? Sí, el hace. También me parece muy guay a mí. Estoy muy de acuerdo con Daniel, no sé por qué. Es que más o menos la 7 por legendaria 7 no maná, tiene es que mucho. claro, no tiene mucha chicha, no. Es un Es que C, que te estadísticamente queda está como bien. corto, ¿no? No, pero estadísticamente está bien, porque Casbane era un 7-7-7, pero es que tenía a Bartaco Sí. cuando entraba en el campo. Hombre, Pero es que, claro. claro, pero es que liaba Bartaco. Es que esto no es nada.
K20 entraba y te robaba hasta Claro, Rey, vamos. el te robaba. Throne es un 8-7. El Throne es un 8-7. El Vader piloto es un Tío. 7-7, pero por 6. Que por 7 es un 7 Vemos. y arrolla ambush, ¿vale? Se hace Darth Maul, no era ni legendaria. Ya, ha hecho qué coño es ello. O sea, Bueno, Florentino, ¿dónde la pones, hijo mío? Eso yo pondría en el C, vamos, lo más En el C. bajito. No me ha gustado Bien, nada. o yo también le voy a poner en el C, porque que una carta te pida que tiene que tener 7 cartas en la mesa, vamos, bueno, ya me jodería. Arrácate. Lo veo demasiado arrácate. yo, aunque Sí. no se va a poder poner en el D, que era donde lo ponía yo, lo vamos a dejar en el C. Yo lo ponía en el D, pero en el D, al lado de la tuerquita que me da para editar. O sea, más o menos por aquí, para que lo veáis vosotros los viewers, por aquí lo ponía. Pero bueno, en fin, lo vamos a poner en el C. Aquí va a quedar el C de los últimos, porque la verdad, 7 cartas. Vamos a ver, si ni es para el Unity, que muchas veces dice, joder, es que tengo 2 tokens que se llaman igual y me da 3 de ataque, no me da 4. Si es el Unity, esto, 7 bichos. ¿Cuántos tokens tienes que poner? ¿70? Que es que no, eso no hay por dónde cogerlo. No, que ha ganado ya, que ha ganado ya. No, y el problema es que tú tienes, por ejemplo, 7 bichos y uno de que te maten uno, ya pierdes todo lo que tenía. Uf, La verdad madre es mía, que malo, ya- yo ponlo en la de ellos. Ponlo en Vamos a la C, poner- porque el vídeo no sé si te va a cortar si lo pones en la D o algo. No, que dice, pero ponlo en la D. ahí entra en la D, cabe perfecto. Yo dejarlo en la de ellos. O sea, no Es pasa que es regular ahí. edito luego. Venga, pues venga, La verdad es que es horrible. en la D, dale. Aquí viene, Ah, mira. Vale, ¡El Aquí viene. superenlace! ¡Vamos! el único encendido del reactor, Vamos. niño. Madre mía. Por los colores del superenlace más el rojo añadido, o sea, azul, rojo, negro, derrota todas las unidades, simple y llanamente. Pero encima todo, por cada unidad derrotada de este modo, enemiga, por cada unidad enemiga derrotada de este modo, inflige un daño a la base del jugador que la controla. Es decir, en Twin Zamba haría más daño incluso. Pero vamos, aquí lo que estamos hablando en Premier, pues la verdad que es el superenlace, pero le añades el rojo. La verdad, para mí es un superenlace nerfeado, porque ya impide jugarlo con verde, básicamente. Pero bueno, al rojo le viene mejor, porque es mejor. Es un Porque tiene una superenlace habilidad extra y bueno, justo. te puede valer. Es un superenlace que es más justo porque está de verdad enfocado a mazos de control y no Ahí mazos está. que están ahí a la mid-range y tienen bichos y tienen de todo. Y los mazos guarros como la tira y como la Iden Versios y tú. Es que no es control, porque al final me está poniendo unos bicharracos. No sé, no me terminaba de. A mí me parece, vamos, una pedazo de carta, pero está nerfeado. Entonces yo lo pondría o en la S o en la A. No sabría si ponerlo en la S por lo que es, porque en verdad es una carta con mucho significado. Pero en verdad está nerfeado, tío. Yo lo voy a poner la A, la más alta. Yo voy a La decir más una alta de cosa, la yo voy a decir una cosa. Si queremos, puedo decir algo para que Dani cambie la S, porque yo lo pondría a lo mejor en la A y en la S se ha ido dando. Pero digo una cosa, podemos contar que esto es Premier, pero en Eternal se puede jugar un boss azul con 6 superláseres. O sea, contemos con 9 con los Nebulas si quieres. Lo que pasa es que con los Bounty a lo mejor ahí te putea un poco. Pero que puede ser 6 superláseres para un boss azul en Eternal. Y bueno, también que estamos comparándola con las legendarias de este set. Hombre, claro. A ver, Sí, bueno, pero en la S o en la A. Yo o la venga, última vale, de la S tú lo ves, o la primera de la A. Lo pondría tú lo por ves entre medio, vale, Florentino. Yo lo veo una S de cajón. Esto es manteca, nada más. Ese de cajón. Esto es manteca. Esto, lo que pasa que es lo que ha dicho Dani. Ya han dicho, como han cerrado un poco el cupo, han dicho, pues el control va a ser el rojo-azul. Que si quiere igualarlo con verde otro color, necesitaría a lo mejor la base, necesitaría alguna cosita, pero esto es manteca pura. Esto dice, venga, pon los bichos que tú quieras, pon el Obi-Wan con 7 token, que después te hago un super enlace y a la vuelta no hay Sí, hago ninguno y 7 te hago daño. 7 daños a la base. Vale. Esto es Yo una opino S de manual. lo mismo que Flores. Yo le digo una S porque es que es un superlace ello. O sea, es mejor, o sea, es peor porque se tiene que jugar específicamente en un mazo más específico, pero el mazo que lo juegue es mejor todavía que el superlace, porque encima tú hace daño. Entonces, yo lo pongo en la S. Lo veo una carta bastante buena. Yo lo Y pondría. Jaimero, Yo en la S, no digo nada más. Yo en la S, mira. en la S. Pues Nada más que añadir, señoría. nada, en la S. Ahí está. Por la S. Te digo, aquí, por ejemplo, viene una carta que a mí me gusta. Me pasa algo como Cad Bane, pero a la inversa. O sea, me parece maluquillo, pero cuidado. Que es el Mandaloriano.
Dale. Mandaloriano con los colores por 6, un azul rojo, por 6 azul rojo es un 6-5 Mandaloriano que hace recompensa. Cuando se juega, robas una carta, por lo tanto se cicla, nada más entra. Y dice, cuando robes al menos una carta durante la fase de acción, vamos, ya nada más entrando lo activa, le das una ficha de escudo a esta unidad. Que si robas más, pues tendrás más escudos. Pues, hombre, el que te lo va a matar, te lo va a matar del tirón, casi seguro. O en el turno que entra. Si le pones 2 escudos así, ya se va a convertir en un bicho que no vas a poder matarlo. La verdad que es un bicho genérico, lo pueden jugar los buenos, lo pueden jugar los malos. Por 6 un 6-5, bueno, está flojillo en la 5 defensa, pero como tiene escudo y puede tener varios escudos, está guay. Y no existe el derribo. El derribo ya no está, por lo que... Pues buena esa. No está derribo. Yo lo veo bueno. Lo pondría en la app perfectamente, sí. Porque aparte se cicla, no vas a perder la carta. Tampoco. O sea, cuando revalúes un mazo, pues no lo pierdes. Alá, lo pongo en la app. Vale. Exactamente, yo pienso lo mismo que Dani, eso va la, porque además que tú robas la carta, tú estabas con un mazo como Vader o Dedra, azul, rojo, así que estás jugando un poco al midrange, que se alargue la cosa, es una carta que te da muchas cosas en la mesa. Yo la veo bastante buena, la verdad. Y como no juegues la fuerza, esta carta va a entrar seguro en tu mazo. Si juegas rojo azul. Al final es muy, muy buena. Yo la metería en la igualmente. Sí, yo también. Yo pienso eso también, porque no lo veo para S. La verdad que no lo veo para la S, por lo menos en un momento. Y para la B tampoco, porque es buena carta. Entonces, yo creo que porque por estadísticamente está bien, roba, te cicla y la habilidad no es mala. El que no tenga ninguna facción, o sea, no tenga ni los buenos ni los malos, lo hace bueno, oye. Concretamente esta carta la hace muy buena. Yo la verdad que con lo que explicáis vosotros ya más o menos se puede ver, yo pienso lo mismo, yo lo metería en la A. Si tuviera que mojarme un poquillo más, para mí está más cerca de la S que de la B. Sí, bueno, sí. O sea, Está más cerca de la para de la mí B. sería a lo mejor de las primeras A, por ahora, vamos viendo. Pero, bueno, la verdad que está bastante... Aquí viene una carta que, a la par que vosotros estabais hablando, como me toca hacer el último en este vídeo, voy viendo lo que tengo que hacer en mi siguiente. Y yo estoy por subir a Obi-Wan a la C y poner un tier nada más que para esta carta porque todavía no se ha podido probar, porque es la primera legendaria que sacaron y todavía no está en el Caraba, que es Maul, ¿vale? Hace en plan, ¿para cuándo? Que te peta el micro. ¿Para cuándo? O sea, déjame probarlo ya, que es verde, rojo, mardá para mi boba verde, tío, y no lo puedo probar. Yo le pondría aquí y pondría Pero Maul. que no está en el Carabá todavía. La acaban de meter hace poco. Es que a mí me la han jugado. Es la primera legendaria que sacaron, creo. Si no la primera, la segunda. Bueno, Luego. lo voy a leer, a ver qué pasa. Dice por 7 en verde, rojo, mardá. Pues un 6-8 y formidable. Está bastante bien, la verdad. El que tenga 8 lo hace que esté duro. Cuando termina un ataque, si sobrevive, si esta unidad ha infligido daño de combate a una base de un jugador, ya sea por el arroya, imagino, no sé que digan otra cosa las reglas, pero debería de ser por el arroya o directamente a la base, pues tomas el control de una unidad que no se alide y te la quedas hasta que dice, bueno, toma el control. Dice, cuando esta unidad abandone el juego, el propietario retoma el control. Te roba un bicho, es un Xenorrea viviente o como un Moff Tarkin que te roba una nave, pero tiene que pegar a la base. O sea, tiene que hacer mínimo un daño, ya sea con el arroya o pegando, o directamente. La verdad que el efecto es devastador. Pero es que le falta un ambush a este bicho. Efectivamente. Es que le falta un ambush. Va muy lento. Es que va muy lento. Entonces, es que te pones un Obi-Wan Centinela delante y te has quedado tan pancho. Un Obi-Wan Centinela de esto es el 7-7, El 7-7. Sí, claro, pero... Te pones el 7-7 este que está en el tier C y te queda un poco con la cara partida. Hay que tener ganas de jugar 7-7, Y el Maul. No, yo lo que pasa es que pienso que el Maul puede ser bueno para X circunstancias. Por ejemplo, si tú me pones un centinela y a lo mejor me lo vas a dejar 2 vidas, te pego, te entra daño y con el que me vayas a matar te lo otra vez y me lo quedo yo. Sí, pero... Y en el otro mazo que yo pienso que se puede jugar, que puede ser bueno, es en el Driden. Porque en el turno de Driden, tú lo metes con ambush. Y el único que entra con ambush. En plan, en el Driden, cuidado. Para ahí mí, sí es bueno. Ahí sí es bueno. Tiene un pedazo pecho. El problema también es que te obliga a jugar los rojos, ¿no? El Driden. Claro, el problema es eso, que es que el Chien Flurry, que es una de las cartas que a lo mejor le daba ambush, es amarilla. Entonces, está perdiendo también ahí el ambush, porque el Timely, es verdad, a lo mejor, si estamos hablando en Eternal, a lo mejor esta carta es diferente. Porque tiene el Timely y bueno, tiene otras cosas. Pero en Premier, lo veo corto.
Y Pero mira tipo, como el que Team Elite tenían 8 maná, ¿no? mínimo 8, sí, mínimo 8. Ah, está carillo también. Calete, ¿no? Recordemos que Es hemos carillo. puesto ponchos con ambush. Yo he llegado a poner devastadores con Ya, ambush. No me Sí, compare, sí. no me compare la Ya, infrecuente de Poncho con este Maul. No, por pero favor. llegamos que a lo mejor estamos en el punto Las en el que cartas tú me buenas de este metes. juego son infrecuentes. Llegamos en el punto en el que tú me metes un devastador, me matas a un bicho y yo te hago un maul con ambush, te mato un bicho que tengas en el suelo y te robo el devastador. No, Y a sí, ver, para mí no es una serie de coña, pero tampoco es una vez. Tiene tal potencial para mí Oye, destructivo en el que como te pegue, te pongo la vida que me parece feo ponerlo a la vez. Sin haberlo probado también, a lo mismo después lo pruebo y digo, y llega la D, pero como no he podido, pues vida. También puedo lo decir otra cosa. pondría. Dime. Ya Yo ponemos pienso, todo. yo pienso de que lo que el efecto hace nos gusta tanto que pensamos que es más bueno de lo que es. Que no es malo, pero eso de tener que esperar un turno o meter una baraja en plan justa, tal, no sé qué, como que lo veo corto. Entonces, no digo que sea malo, pero como que nos gusta tanto el efecto que queremos subirlo para arriba, ¿no? Eso es como, hostia, esto tiene que ser bueno sí o sí. Y yo creo que no es tan bueno como Yo Yo, lo parece. pon- yo es que lo veo como el Vader, o sea, el Vader con ambush, que sea con ambush, el Vader con ambush, que destruye, pone escudo y mata a un bicho. El de O sea, Love. con ambush es Dios, Sí, con ambush es Dios, pero sin ambush es un truño. es regular. Entonces Bueno, me pasa aquí lo Claro. mismo, que o yo en sea, el tema de si, Sinambu si, lo veo mejor armado, es pero que, vamos. claro, sí, pero es que sin ambush yo pone tú ese y un 7 y, Sí, pero aquí bueno, no sé, viendo venga, el tier list, Muy bien tienes que estar tú en la mesa para poder claro, para permitirte poder meter un permitirte, 6-8 tapeado, vale, sí, sin pero y hacer sin que lo nada. haga yo nadie, Tiene que estar muy bien. exactamente. yo pienso que si vemos el tier list, en el tier ver tenemos dos bichos que lo que primero que hemos dicho es que el Cad Bane en un mazo de Krenny que se pueda rampear lo vamos a poner en la B y en el otro, hostia, es que en el Obi-Wan te lo pueden rampear. O sea, es decir, esos dos están en la B. Porque en un mazo concreto puede estar en la B, pues que en un mazo concreto, como puede ser o un Krenny rojo que lo puede rampear, o un Driden con Es que rojo vale que lo puede 7. meter con ambush, yo por lo menos lo metían en los últimos. Podría hacer. Bueno, Pero Yo venga, lo venga, ya pondría está, en la B ahí en en el tu. A. aquí hay que O tú votar. dilo. Aquí hay que O sea, votar. tú Yo me digo, das, yo ¿no? digo en la. Venga, pues, Vale, yo digo en la B vale, para abajo. Y la bueno, B y para estoy siendo abajo. generoso. Yo iba a decir también la B para abajo porque no le veo el mazo competitivo que le entre bien. Si entrara en un mazo bien sería tier S. O sea, si la habilidad se pudiera hacer con ambos en guapa bien, que entre bien y no te cueste mucho todo, sería buenísimo. Pero como no lo veo, lo pongo en el B. Y Florentino, Yo voy a dar mi botón blanco para que aquí votéis ustedes tres que sois los dueños del canal. Porque yo estoy un poco No, hype coño, también. sí. Florentino, Pero, no, voy a poner en blanco. Yo vamos a dejarlo a la B, pero yo creo que tiene más a ver. potencial de A que de B, la verdad. Bueno, porque nos lo digan en un comentario, eso lo vamos a dejar en interrogantes. Al final teníamos que haber puesto Déjalo un ahí. tier que ponga Maul porque no se ha testeado. En fin, en la B lo vamos a poner. Pero Claro, por la es que B no por se delante de testeaba. estos dos ruinos. Ponlo ahí. Bueno, Ponlo ahí. ahora aquí otra de las que no sabía que era legendaria, fíjate lo que te digo. La L3, el robot de Lando. Por ahí lo tenéis, mi hermano por ahí estará buscando el efectillo. Vale, le doy. Dale, ahí está, ya está preparada. Vamos a ponerla de al lado de Ah, Obi-Wan para ponerlo al por, arriba, ¿no? por 6 en verde y rojo, esta vez no tiene ni maldad ni heroísmo, es un bajo fondo droide y por 6 recursos es un 3-2 hidden. Estadísticamente pésimo. Pero claro, cuando se juegue, mira entre las 10 primeras cartas de tu mazo y busca cualquier número de unidades droides cuyo coste combinado sume 5 o menos y las juegas todas gratis al mismo momento. Bueno, cualquier número, el máximo es 5. No puede coger 5 droides de uno, que creo que ni hay, pero bueno. Pues a lo mejor coges 2, 3 droides a lo más. Y bueno, estadísticamente a lo mejor es como una amidala, entre comillas, pero te obliga a tener todo el mazo lleno de droides. Te cuesta Y uno por uno de más, más. y por te cuesta uno más, es como una amidala, entre Estadísticamente comillas, peor. estadísticamente peor. Bueno, no lo termino yo de ver, básicamente porque no hay tantos droides. Si esto te hubiera quedado con la expansión esta, la de Twilight o de Republic, pues entonces tú a lo mejor cambia la cosa porque había un montón de droides. Pero se ha ido esa expansión y es que esto tiene muy poquillos droides. Y los droides que hay, quitando el No son, 3-3, no son tan buenos. el 1-3, el 1-3, el 1-3 es regulero. El 2-3 que quita las mejoras, bueno, ahí está. El HK, vale. No sé, la mejor combinación que veo
es quizá los 2 droides de Afra. Que tú saques esto y los 2 droides de Afra. Creo yo que es la mejor combinación. El R2 y el C3PO de los malos. Es la mejor. Es bastante buena, pero no sé. Yo no lo veo, la Bueno, verdad. Lo pondría en la B. En la B ahí en medio. Yo voy a decir que no es tan malo, en verdad. Tiene algunas jugadillas, pero bueno no es, desde luego. A mi parecer no. Yo lo pondría en la B. Florentino, ¿qué dice usted? Yo la pondría en la C por lo que ha dicho Dani, que al final mete 2 droides o 3 o lo que tú quieras meter, pero no van a tener, a lo mejor para un mazo agro que quiere jugar muchos droides, pero creo que eso nunca se ha visto y se han ido muchos buenos. Creo que no va a ser, que no va a tener importancia ninguna esta carta. No, y además, quitando eso, los droides de Afra no tiene tampoco mucho más que tú digas que los mete a la mesa y intimidan un poco. Yo lo pondría en la C directamente. Porque no me va. Vale, venga, Jaime, Yo dale no- tú, yo venga, no métete por ahí. Yo lo metería en la C porque, a ver, no hay tantos droides como para que sea buena. Y en el hipotético caso de que estuviéramos hablando de que se pudiera en Eternal, sí estaría por lo menos para mí más alto por el tema del líder Dooku. Puedes ponerlo con exploit, luego te mete droides por un tubo, cuidado con el Dooku. Pero aquí en lo que es Premier, una C y porque me niego a poner a alguien al lado de Obi-Wan. En plan, este tiene un tier para él, nada más. Venga, yo lo voy a poner en la C también. Ya haré un día algún vídeo de Eternal así guapo o algo. A ver qué sale por ahí. Tenemos que hacer. Pero- Cuando se pase un poquito la fiebre de las cartas No, nuevas. aquí se puede hacer una cosa. Estamos Ya aquí haremos. en el canal. Si os gustaría un vídeo de un mazo de Eternal, pues lo ponéis. No hay baneo. Se puede Django, se puede el Triple Array, el DJ, el Boba Mamma mía. que ha salido de la tumba. Hasta nuevo comunicado se puede todo. Hasta nuevo mañana, comunicado se mañana puede todo. pasado, ¿no? Hasta mañana pasado. Ya haremos algo de Eternal. De momento este va a aparecer y ya Ya vamos viendo. vamos viendo. Aquí tenemos otra cartita, la cual no me sé el nombre. No me sale el nombre. Registra fondos esta nave. Registra fondos esta nave. Vale, es la de Vader. Se llama. La de La de Vader amarilla. Está usando negra y- Sí. Estoy usando Sí. el orden, sí. por 7 en verde, amarillo y negro. Unos colores preciosos. Mira todos los recursos de un adversario. Puedes jugar gratis una de esas cartas. Si lo haces, pues le pones un recurso de la primera carta de su mazo, se la pones en recurso. Girada, Tirado, ¿no? seguramente. Tirado, ¿no? Girado. Si está entero abierto, le giras un recurso. Ujú. Total. La carta es como la mejor del mundo o puede ser la peor del mundo. Porque por 7, tú robarle algo tiene que ser algo que sea mínimo de 7, para por lo menos suplir lo que te ha costado. O que sea de 5, 4, pero tenga tal impacto en la mesa en ese momento que te gane la partida. Por ejemplo, que tú estés jugando un mazo de fuerza y cojas un chirru y que tú, hostia, un chirru, me viene ahora exagerado. Pues vale. Pero por lo general, yo la veía súper buena, pero a medida que la he ido jugando un poquillo y viendo cómo me la han jugado a mí, no me ha parecido tan buena. Yo la pondría eso, porque o puede ser, tiene ese que le robes un de esto, ¿cómo se llama la nave esta? Empepinada. Un aniquilador. Que tiene dos- Que- El aniquilador, esa. O le roba un aniquilador y dices tú, madre, no la he partido automáticamente. O no, le roba un de eso, un conde Dooku y no tienes la fuerza. Tú, más orco. Ahí perdido. Entonces, pues, B baja. Yo la pondría B B baja. baja. Venga, vamos, Florentino. Yo, la verdad que a mí me gusta más la carta cada vez que la pienso por muchas cosas. Porque yo creo que esta carta no es para una baraja que tú quieras pelear con alguien, sino a lo mejor una baraja agro, que tú digas juego verde, amarillo, agro, que no sé qué podría hacer. Y al final llega el turno 7, el otro como que te ha ganado y juega contra algo que tiene más manteca y al final puedes quitarle algo bueno para poder rematar la partida o algo así. Pero siempre de banquillo. Esta carta la veo yo una carta muy buena de banquillo contra ciertos mazos que sabes que puede cogerle algo o colarle algo que puede destrozarlo. Quitando eso, yo la pondría en la B porque me gusta por eso, porque la veo una buena carta de banquillo. Si lleva esos colores, la veo estupenda para llevarla de banquillo siempre. Vale. Yo voy a ponerla en la C. Porque yo creo que es una carta que si se jugara un poco y eso, o sea, que algún mazo se viera que se está jugando y eso, es que el de enfrente con no bajarse los tronchos, o sea, si puede permitirse no bajarte los tronchos o lo que sea, y tampoco va a gran cosa, ¿sabes? Que al final tú también puedes ir eligiendo lo que baja o no, y si al final no tratas de por 7 eso, se gasta 7 maná y tú tienes ahí y nada más que basura abajo,
Pues es que ese turno Concede, la concede el tirón, le da el botón de conceder. concede. Si yo gasto 7 maná, 7 recursos, te miro recursos y lo que te puedo robar es, yo qué sé, un bicho de 4 o de 5 que tampoco me va a hacer absolutamente nada. Es que has gastado 7 maná un turno entero ahí para nada, ¿sabes? Entonces lo veo como demasiada lotería, demasiado. Sí, que. Yo qué sé. No. Parecía que es muy guay, pero es verdad que como el otro pueda decir, no, pues yo no voy a bajar los tronchos y voy a bajar esto, tal, tal, no sé qué, vaya que lo tenga y después tú la tengas que jugar y gastes ese turno de 7 maná para eso, demasiado inestable. Para mí la palabra es inestable. Entonces yo creo que la pongo en el C y por ahí, en el C. Yo lo pondría en el B porque Déjalo. es un coin flip. O sea, lo tiras en la S, de puta madre. Lo tiras una D, un Lucky. Así que lo pongo en la B, está en el medio y para donde caiga, cayó. Es Ponla de la verdad, más para bajilla yo lo voy a también. poner por debajo Y es de, más malilla de la la más otra. baja. por detrás de Café, fíjate lo que te digo. Bueno, Bueno, vale. siguiente cartita. El elefante DJ. Más rebo. Más rebo. Más faltable sacaran el que abre la boca. Pero bueno, no pasa nada. Buah. Ya lo sacarán. Por 4 en verde amarillo, sin facción ninguna, sin bueno ni malo. Un 2-7, bajo fondo y músico. Por si acaso. Dice, se resuelve la fase de reagrupamiento después de la primera fase de reagrupamiento. Por lo tanto, hay 2 veces que se roban y 2 veces que se hacen a lo de rebajar recursos. Va el doble de rápido la partida, rampea a tope, pero claro, aquí hay bastantes cosillas, ¿eh? Aquí hay bastantes cosillas. Lo digo yo, vamos, si queréis. Luego yo pienso. Básicamente, si tu líder, o sea, si tú lo pones en turno 4 recursos, pasas de 4 a 6, por lo tanto, a los líderes que cuestan 5 les molesta, les putea. Entonces, si tu líder sale en el 6, pues mejor, porque si a lo mejor está jugando, yo qué sé, Lando contra Talzin, pues les putea. Pero si no es ese caso, o tienes que tener un líder que salga en el 7, en el 8, como la Valkyrie o como el Krenny. Pero no sé, yo pagar 4 para poner un bicho, que encima todo hace que el otro y el bicho es un mierda. La verdad es que no me gusta nada la carta. Y mira que al principio a mí me parece buenísimo. Parjava y me lo subo y no sé qué y no sé cuánto. Esto a mí no me gusta. B. B random normal. No la Vale. pongo en la C A esta carta porque yo le doy un 3. Un 3. un 3, literalmente un 3. Es que tampoco es que. No, pero eso lo estoy imitando yo. No la veo. Algunos mazos, es que algunos A mí mazos no va con la- la Valkyrie le va bien. Spoiler. ¿No va en la B? Pues bien. Para mí, spoiler no va en la B, Yo para mí creo va en la A y más cerca de la S que de la B. Sí, pues bueno. Dicho queda. Compli- Pero, Di tus razones. tía, de primera, en un mazo en el Yo me he cual. quedado corto, ¿eh? Yo no lo he dicho todo, pero bueno. No, es que Por lo esto, que es que pienso, esto es muy porque sencillo. vamos. La jugada de yo ponerte el 4, que es un 2-7. Un 2-7, y yo 7 de defensa, ¿eh? O sea, es que está Que duro. no te lo- Es es que está no te lo duro. quiero matar. Que no me Que lo no te quiero lo quiero matar. matar. Y yo, que como yo No, llegue no. a los turnos que yo quiero llegar, te puedo perder. Es que puedes perder, que yo estoy en un Krenny, lo veo buenísimo. Que yo te ponga eso y el Krenny haga que tú no me metas presión, que yo te zarte el turno, a lo mejor del turno 4 al 6, que a mí me falta un turno para sacar mi líder de 7 y tú hayas perdido un turno de tu líder de 5. Después, como tú lo mezcles, por ejemplo, una Valkyrie, que es lo que están jugando ahora con una Valkyrie con amarillo, que te mete el cónsula, luego te mete esto, ya vas rampeando. Y yo, que te puede destrozar la vida. Yo. Es que puede llegar un momento en el que lo pones y dices, hostia, esto no lo puedo matar. Me putea este turno que yo tenía pensamiento de poner esta nave y luego hacer esto, ya no puedo porque me saca de tiempo completamente. Es una carta que puede hacer tantas Pero cosas. robas cuatro cartas. Pero Y parece que te va tú a no dar la las estás opción de robando. cambio. Es que parece que tú no la estás robando tampoco. O sea, yo te estoy poniendo No, un pero que 2-7, yo te no, estoy poniendo un 2-7 que acelera el juego y por lo general, si tú lo llevas porque a tu baraja le conviene que aceleres el juego. Es que pero no lo has hay pagado más. tú, ¿eh? Que muy Que bien. no lo he pagado yo, el bicho. Que muy Que yo he bien. Que puesto por 4 me estás poniendo un 4-4 Chihuahua que tiene overweight. Oh my god. Es peor esto. Ahí Esto es está. peor que un 4-4 de Chihuahua. Que es lo mismo que un No, caballero de pero Ren, que es una común. Tío, vamos, esto para mí es una A de manual. Es que te puede liar taco, tío. Y bueno, encima no sé, todo, no sé. comba con el otro tuyo, que le Yo pone lo dejo. el rampeado este. Yo con que a mí no me ha pasado y espero que no me pase nunca porque el día que me pase me desinstalo las cartas. Mira que no se puede, pero lo hago. Que es que me haga un Krenny, un por. Con el por lo sacrifique y me ponga la tía que pone un toque. Que es un 1-5, eso no se muere con nada.
turno 1. Y al siguiente turno me ponga el más rebo ese. Y como yo no lo pueda matar, vamos, es que le doy un peso en la frente al otro. Las tres cartas. Bueno, o no, te pone, o simplemente. No es difícil tener a bicho, Arazondo y Zuku, que sí que es difícil tener eso, pues va a tener tres exactamente No las tres será que tan quiere. difícil, no es tan difícil, Dani, tú bien lo sabes. No, No, sí es difícil, sí es tan difícil. Bueno, venga, que nos enrollamos. A verla. Yo la Paito, tú dices. Yo pienso igual que a mí, que digo que el efecto lo veo potentísimo. O sea, que puede cambiar la partida, balancea para que la juegue y tenga el mazo preparado para el bicho. Como llegue a esos turnos gordos, como dice Jaime, es verdad que es que pasa de 4 al 6 al 8, es que, claro, que es verdad que el otro roba un montón, pero si al final te llega rápido a los turnos del otro, sin que el otro te meta mucha presión, por lo que sea, es verdad que puede ser una carta potente. Ahora, no sé qué mazos hay, no sé si funcionará bien el meta y todo eso, entonces tampoco sé decir si va a ser A, S, por ahí. Pero la voy a poner en el A, yo la voy a poner en el A porque es que creo que el efecto es muy potente. Muy potente, y eso, para los mazos que las quieran jugar, que después lo mismo son mazos que la juegan, la coge un Sebulba de eso y le mete los pelos para adentro, ¿sabes? Es que no lo sé. Pero como efecto, es un efecto diferente y potente. Y como algún hippie por ahí saque algún mazo de estos rarillos o algo. El efecto está guapo, ¿eh? Indiferentemente de que yo piense que sea más malo, que sea más bueno, el efecto está guapo de que lo hayan sacado, la verdad. Y es que es diferente y te la puedes liar parda. Entonces, no sé, yo lo voy a poner en la. La recogida de cable de Dani, la recogida, mira cómo recoge. Yo lo pondría en el B, a mí no me parece una carta pésima, a mí me parece una carta mala. Hombre, pésima no es. Pésima no es, pero mala. Igual, ¿vale? Bueno, venga, que nos vamos a ir aquí una hora con esta carta. Yo pienso lo que habéis dicho muchas conjeturas buenas, en plan, habéis dicho todo lo que pensáis, está bien dicho todo. Yo creo que esta carta es que es diferente, de hecho eso, es que es diferente porque cambia el juego totalmente. Tú juegas contra esta carta y en la partida es totalmente diferente. Ya no puedes pensar en lo de antes y lo de después. El agro pierde turno de no puedes pegar porque al final rampea y ya esa presión la puedes perder. Son muchas cosas. Yo la veo muy buena y también veo que es muy fácil, no es muy fácil, sino que si tú has jugado contra esto, si tienes tu forma de defenderte, sabes qué tienes que hacer, la veo también contrarrestable. Pero la veo que cambia lo que es totalmente la partida. Entonces por eso la veo tan buena, porque va a cambiar lo que es el meta. Porque si se juega esto, va a cambiar todo. Yo la metería en la A también, porque es una carta que hace que sea diferente las partidas. O la ponemos la. Lo ponemos a más rebo en la A, junto al Mandaloriano que lleva el rotillo solo. Bueno, el siguiente cartita, amarillo verde otra vez, Dani sonríe. Más cubata, digo más canata. Sonrío por el mote que le hemos puesto, que es más cubata. Más cubata. Tiene el vasito en la mano ahí como. Además tiene recién echado, ¿eh? No quiere que se le derrame. Recién echado, lo tiene hasta. Vamos, perfecto. Por 5 en amarillo verde, los mismos colores de más rebo, que se zarta el turno de más cubata fácil. Pero bueno, pues un 4-4 bajo fondo, que cuando termine el ataque, tiene que atacar y sobrevivir. 7 unidades sobrevivido, cuando te lo pones y todo. Busca una unidad bajo fondo entre las 5 primeras cartas de tu mazo y la juegas. La puedes jugar al momento, como Erra o cosas así. Te cuesta 4 menos. Entra en el juego enderezado y al final, al comienzo de la fase de regrupamiento, lo pones en el botón de tu baraja. Vamos, el efecto es demoledor. Pero por 5 un 4-4 va a terminar un ataque vivo. Eso hay que dejarlo ahí. Porque te ponen un tifo y te queda doblado. Pero bueno, no sé. El efecto lo veo súper chulo y súper bueno y súper potente, pero claro que estadísticamente no acompaña a que el bicho termine un ataque. Entonces, no sé, y sobreviva, es que tiene que terminar un ataque, sobrevivir. Por 5, 4, 4, entra girado, si no entra con ambos. Tiene que buscarte un bajo fondo en concreto, entre las 5 primeras, que no es poco, 5 está bien. Te cuesta 4 menos, ¿sabes? Puedes poner prácticamente cualquier carta, porque bajo fondo no son tan caros. No sé, me parece un efecto demoledor, pero que creo que no va a sobrevivir nunca a un ataque este muñeco. ¿Eh? Es que va a tener que ser el primer muñeco que ataque, porque como sea el segundo, el rival te va a pegar, te atacas con otro antes para quitarte el centinela o haces una acción, el rival te va a pegar a este bicho y no va a atacar. O te va a quitar una vida. Si no te ha pegado el turno de antes. Si no te ha pegado el turno que la ha bajado. No sé, yo la veo regular. Regular. La ponemos.
Va a poner la B ahí para abajo. Yo la B para abajo, si no es la C. Vale. Florentino. Yo esto lo pongo en la C de manual. Esto no. Al final tiene 4 de culo, pagando 5. Y el otro va a hacer cosas en turno que sale Tarsi. Oye, ¿cuántas veces has pegado tú con un PoE? Sí, pero un PoE tiene. Vamos, ¿cuántas veces has pegado tú con un tiene PoE? 6 Pocas, vidas. ¿eh? Pero pocas. Que Poca, sí, ¿verdad? y Si tiene entra 6 con vidas. ambos, muere. Si no entra con ambos, muere. Un PoE 6-6 y no pega nunca el PoE de los cojones. Pues, y es que este no va a pegar nunca, ¿eh? Y es lo que tú dices, en un meta que se teoriza de que va a haber muchos centinelas, esto no va a pegar y va a sobrevivir nunca. No. Yo creo que esto es una C de manual. Esto va para abajo. En plan muy bonito, pero una C. Venga, Jaime, lo que te veo ahí con la sonrisilla. Yo que tengo 2 cartas que combinen con ella. Entonces, una es en Premier y otra es en Eternal, por supuesto. Aquí en Eternal da jueguecillo. Voy a decir la Eternal porque es indiferente para este tier list. El Eternal es el Horizon 2. Esto te lo ponen por 3 recursos. Tienes el Horizon 2 y llevas amarillo-verde, que está exagerado para que cuando tú pegues, saques un maul también, te entre el maul con ambos y ya tenía el taco. Pero eso ya en Eternal que no importa mucho. En Premier pienso otra vez que puede ser líder con más juegos. Es el Driden. O sea, que el Driden te pueda meter este bicho con ambos, te mate al bicho que te pueda matar. Porque al final habrá alguno que te pueda matar y sobrevivir. Te lo mato al Jadder de turno, al el Prime de turno, te lo mato, miro tantas, te pongo un bicho enredado. Ya mátamelo. Bueno, no hace falta que lo, haz no lo hace que tú falta quieras. que lo mate, ¿eh? No hace falta que mate. No hace falta que mate. No, pero ya si matas a Tiene que- Jadder, bueno, O no, sí, mejor todavía. mejor todavía. Mejor todavía. En el turno, por ejemplo, que dices tú, bueno, pues yo con el de este te he rampeado a una palma mirada. Sí, pero ya necesita de un montón de cartas externas aparte de ello. Un montón, Necesita Driden. Ya, bueno, necesita un Driden o un Ambush. Que en este caso solamente está el Driden. Sí, pero si gasta los 4 manas para poner a esta, en ese turno ya no solo va tiene a para poder pagar. uno de 4. Ya no tienes para acumular. Y aparte lo que te tiene que cuesta hacerte 4 un mazo de Driden con amarillo y full bajo fondo. bajo fondo. Bueno, Y yo bajo fondo. en ningún momento he dicho que la vaya a poner en el EC, pero a lo mejor no la pondría en el C. A lo mejor la pondría de las últimas, ¿vale? Pero en el C a lo mejor no. Simplemente porque a lo mejor en algún mazo específico, al tener un efecto tan potente, podría. A lo mejor un típico carta que lleva 2 copias, que cuidado. Yo la pondría en el B. Ya, vamos, si la Horizon no estuviera aquí de pie, pues aún más todavía, pero no está. Gracias a Dios. Bueno, pues gracias. Vale. Pues Yo nada. la voy a poner en el C porque creo que no tiene sitio, no sé, en el meta ahora mismo, no sé yo esto donde se va a jugar y que sea muy bueno, que sea. Es que no sé, no lo veo. Ponla en el C, al final yo también le tiro para abajo. Yo la voy a poner en el C, porque no le veo yo hueco ahora mismo como para que esa carta sea muy relevante, la verdad. De momento, lo mismo en la siguiente edición, les digo. Me hace gracia que las 2 cartas que están en el C casualmente son las 2 únicas cartas que cuando entran o atacan, miran en el deck y te ponen cartas del deck. Como casualmente. El droide, la más cubata. La siguiente cartita. Ahora había dicho ya aquí, ¿no? Sí. Sí, la siguiente cartita es la peluca. La peluca parecía. Parecía. Bueno, a ver, decepción de peluca. La voy a leer. Con los colores de heroísmo amarillo-rojo por 7-9-7. Fuerza Jedi Rebelde. Vamos, los mejores tries del mundo universal. Cuando se juegue, tu adversario elige una opción. Ese adversario crea un crédito y te entra enderezado el look. O le hace 5 palos a un bicho. Bueno, entonces elige el adversario, va a elegir un poquillo en función de lo que más o menos le venga, pero vamos, las dos cosas son una putada. A no ser que vaya a hacerle un no glory instantáneamente, que entonces entraría enderezado, le hace no glory y no pasa nada. Pero es jodido. Pero claro, triple color, esos 3 colores, en turno 7 creo que quieren otras cartas. No sé si quieren esto y no se está viendo demasiado. Yo incluso así lo pondría en el A. Porque en el S no lo voy a poner porque creo que no voy a poner ninguna triple color en el S. Pero en el A seguro. En el A es buena. Aunque no se haya jugado ni nada, la carta es que es una puta destrucción. ¿Eh? Y la mesa vacía es potente. Bueno, mesa vacía no es tan potente, pero bueno. En el A. A mí me gusta. En el A dice por aquí. Florentino. Yo si quieres termino rápido porque lo mío es rápido. Triple color, amarillo, rojo, heroísmo, unos colores que por lo general se caracterizan por ser agro. 7 maná,
esa cosa que no le pega. Eso es más, si hubiera sido verde, amarillo, mira, te lo compro con el Lando, con el Han Solo en Eternal de rampear. No, yo lo pondría en el B, en la mitad, por detrás del mouse, fíjate lo que te digo. ¿No? Yo lo voy a poner en el A porque o sea, creo que la carta es un pepino y con las tierras estas nuevas, con las bases estas de que puedes tunear los colores por una vez, esta de que puedes jugarla. 27 nuevas, No eso no sé, todas. no sé si habrá por ahí algún mazo, que no lo sé, ¿eh? Que a lo mejor hay algún mazo, porque a lo mejor un por 7 te la puede liar y jugártelo esto fuera de aspecto por 7, que le entre bien este tipo de cartas. Y porque el efecto es bueno y eso, pero que es verdad que ahora mismo no le veo yo ningún mazo esos colores, como ha dicho Jaime, de que quiera buscar esta carta en coste 7. Entonces yo creo que le voy a dejar en el A bajita, porque es que creo que el efecto es tocho y las estadísticas son tochísimas. Solo que creo que ahora mismo no le veo el hueco en ningún mazo, pero que lo mismo con las bases estas raras, pues entra por ahí en algún mazo y puede estar curioso. Flores. Yo pienso que esto entra en el tier A. Primero pienso que, por ejemplo, como esto es un tier lead de esta edición, esta carta es brutal porque hace muchas cosas. No estaríamos contando de que el No Glory está digamos, en Premier, pero no quiero contarlo como que le hace daño a ella, ¿no? Pero es bueno por eso, porque hace cosas, pero como que le falta algo, ¿no? Por eso no llega a ser tier S. Le falta un poquito, le falta... O le sobran Si tú decidieras, sería una tier S. Claro, le sobra un color. O le sobran color o le falta alguna cosilla por ahí que... O le sobran color. Le que tú hubieras falta decidido que tú decidas dónde van los 5 palos. Va, eso exactamente. Claro. Yo decido Eso dónde van sí. los 5. Y que no pueda enderezarlo, No, sino tú entras 5 palos. No, lo decido yo. Tú no decides. No, lo No, sí, decide pero me el refiero dueño de Luke, ¿eh? que no se enderezara y que tú dijeras, no se endereza, pero cuando entra hace 5 palos, sí o sí. Eso sería ya. Lo de los 5 palos los elige el dueño del Luke, ¿eh? Sí, 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 sí. pero que el otro puede decir que no hagan los 5 palos. Pero que si tú claro. eligieras, entra y hago 5 palos, un bicho. Entonces, Sería casi mejor. ella sería, hombre, mejor. Sería mejor que leche. Sí. Yo creo que sería mejor. Pero bueno, Flores, ¿qué ha dicho al final? Yo la En el A, no puedo ponerla ni más arriba ni más abajo. Pues el A, al menos el A. ¿Quién viene por ahí? Me gusta a mí. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí? Bueno, esta carta la ¿Quién vamos a dejar viene para la por ahí? última. No, hombre, no le voy a hacer esa a mi Jisoo. No, esta The carta está guapísima. Stranger, alias The Kimir Stranger, para los colegas. alias Kimir, un poco haciendo un poquillo de spoiler. Pero bueno, no creo que mucha gente le haya gustado la serie como para vérsela, así que no pasa nada. Por 5 en colores de amarillo, azul, negro, ¿verdad? Vamos. Es un 1-7 y dices tú, madre mía, cómo emboscada y grit, este son. Pero tiene una habilidad que yo pensaba que nunca jamás le iba a escuchar en la vida, que es al atacar, nosotros llamamos dañar segundo. Al atacar puede hacer que dañar segundo. Yo no pensaba que esa habilidad fuera a ser buena en algún juego. Al atacar puede hacer que la unidad defensora inflija daño antes que esta unidad. Por lo tanto, da pie a un abanico de jugadas buenísimas, de que es un destrozo. Pues mata a los bichos que tengan el mismo ataque, mata a los bichos que tengan uno más de defensa que de ataque, y ya cuando hay 2 de diferencia, ya no llega. Pero bueno, la Mon Talzin te ayuda, o algún líder te ayuda o algo, y ya entonces ya el bicho es demasiado. No lo pongo en el tier S por el triple color, porque se va a jugar en poquitos más. Pero para mí, vamos, de las mejores de la edición. La pongo en la A, la primera. Yo voy a poner ahora por aquí. No la pongo en la S. Venga, No la pongo la pondría en la S. Es que la pondría en la S, yo, pero es que. Yo la voy a poner en la S de tirón, porque la carta, mira, para empezar, esta es chulísima. Para empezar. El dibujo. Y después el dibujo está chulísimo. Y fuera parte, yo la habilidad la veo buenísima. Buenísima. Yo que estoy jugando la Tarkin amarilla. Y en la Tarkin amarilla es que es bestial, porque es que encima te da la fuerza. Si encima todo lo que es Jordani, que de diferencia, por ejemplo, es un 4-6, entonces te falta uno para matarlo, que hace la habilidad de la Tarkin y la terminas de matar. Y el bicho ahora te queda ahí con un 5 o 6 de ataque. ¿Sabes? Y encima todo es que es por 5, o sea, es que vale 5 nada. Que 5 más caro, no es caro. Es que no es caro, nada caro. Es que estamos hablando de 7 antes, de 8, de 6, de 7. Y Es que por el turno 5. de la Tarkin, que para mí el turno de la Tarkin, el del líder, no hay ninguna carta que la acompañara hasta a este momento. Es que me recuerda un poco a como el Kid Lambo con el Plo Koon.
con el Plo Koon. O sea, que entraba en el mismo turno y te hacía un con ambu, te mataba un bicho, se quedaba vivo, tal. Pues igual. Y la veo buenísima. Y la pongo en el S. Vamos, la pongo en el S. Pero es eso, la Tarkin amarilla como que, no sé, le falta algo a lo mejor en el mazo. Pero bueno, ya entraremos en detalle si lo subimos al vídeo o algo de eso. Pero que la carta en sí la veo buenísima. Bueno, y también buenísima en el de este, como de Dani, en el Java, ¿no? En el Java muy bueno. En el Java con la fuerza, que te lo puede hacer en el Hace mismo turno de líder. no, sin fuerza, 2x1. En el mismo turno de líder tú despliegas el líder, metes el bicho y te hace dos hace veces doble. el daño, ¿no? Por eso, Sí. es que es por 5, es que yo creo que es una carta, es que por 5 maná, es que por 5 maná poco, para el efecto que tiene, es que mata un tifo, es que mata un 5-6, es que mata un 6-7. Y se está olvidando de que en ningún momento habéis pensado, por ejemplo, o si lo habéis pensado pero no lo habéis mencionado, en un Front con amarillo. Que tienes el Chef Flurry con el Vader, el Chef Flurry con el Anakin y encima todo este bicho por 5 maná. Sí. Por eso, la Tarkin, por ejemplo, también puede llevar eso, el Chinflur y lo otro. Es que no sé, es que por 5 la veo buenísima. Por 5 maná, es que mata casi cualquier bicho, casi cualquier bicho troncho y se queda vivo con 6 de ataque o 7 para el siguiente tortazo, ¿sabes? Yo la veo buenísima, yo la pongo en tier S. Yo me adelanto al Flores, lo siento, ese. Vale. Yo, a mí me gusta mucho esta carta, no estoy tan emocionado como Jesús, porque sé que era buena de primera hora, no cuando la he probado. Pero esta carta es tremenda, es que hace muchísimas cosas por 5 maná, es que vale lo mismo que el más cubata. Mira lo que hace más cubata y mira lo que hace este hombre. Esto es una S. Buena comparación, me ha gustado muchísimo. Exactamente, más cubata, a ver si sobrevivimos. Y este ya se ha cargado un bicho, no va a entrar. Esto es una pasada, para mí es una S de A más cubata, es que a más cubata lo mata y se queda con 5 de ataque vivo. Exactamente, dice que es una amenaza de 5 de ataque. Y un 5-3, Ahora es que yo me hace una pregunta, porque aquí podemos chominear un pelín. ¿Por delante o por detrás de Superlander? Por detrás. Yo por delante. Yo. Pero tú, ¿por qué dices por delante te has dicho la A? Exactamente. Tú no vales, la pongo en la C. La pongo en la C. Yo la pondré la primera, tú no vales. Pero cabrón, no lo he puesto en la S por los colores, porque el triple color lo limita a cierta pero cantidad de mazos. con el Superlander no has dicho, lo veo por... He dicho lo mismo, que lo limitan a los colores. Y yo lo pondría por detrás. Ay, para mí están los dos en la A. Para mí. Para que en el tier list se va a quedar la S. Yo lo pongo por delante. El Dani. Yo lo pondría por delante. Si están los dos en la A, lo pondría por delante. Que sí, que Jaime por detrás y Flores. Yo lo voy a por detrás también. Es que el Superlander hace mucho tiempo. Una pena que el que esté llevando las cosas hoy para el canal. De esto soy yo. Así que detrás de Superlander. No pasa nada, no problema. Bueno, una cartilla que si esto fuera las Magic le encantaría al Daito, porque el efecto está buenísimo. Hondo Onaka. Pero no lo es. Hondo Onaka por amarillo azul, sin rasgo ninguno, sin bueno ni mano, un 3-7 bajo fondo. Dice, en cualquier momento de la partida puedes mirar la primera de carta de tu mazo. Ahí en plan por toda la cara. Y ahora dice, acción, juega la primera carta de tu mazo pagando su coste. Pero solo lo puedes hacer una vez por ronda. Es como tener una carta extra en tu mano todos los turnos. Y que, claro, cada vez que se recursa y demás, pues se renueva, claro, porque cada vez que robas o lo que sea, pues se va a renovar esa carta. La verdad que el efecto está súper interesante, pero creo que este juego no va de esto. Tú lo pones ahí el bicho y te pones a hacer pamplina, y mientras el otro te cogido con el Cebulba, con el piloto, y te ha violado. Y contra control el bicho este va a durar un segundo vivo. Entonces, estadísticamente está bien, pero yo creo que no va muy de acuerdo con el juego. No, a mí no me parece que... ¿Y en qué más se juega esto? Claro, en el nuevo en el Tobias Becker, puedes jugar. En el Tobias. Yo qué sé, en el Tobias A mí la verdad que... A mí el efecto me gusta. A mí también me gusta mucho. Tú estás mirando la carta y ya no es ni por jugarla. Ya es que puedes decir, hostia, ¿qué voy a robar al siguiente turno? ¿Esto? O sea, pues voy a hacer mi jugada en función de lo que voy a robar. Ahora dices tú, hostia, venga, juego esto. Pum, y ahora miro la siguiente. A ver, ¿me conviene atacar o me conviene con iniciativa? A mí me parece que no tiene ningún efecto malo. O sea, y encima todo, estadísticamente, no sé cuánto cuesta, 5, ¿eh? Es por 5, un 3-7. Hombre, no es la mejor. No es el mejor, pero tampoco es... Para un efecto de value, las estadísticas también. Yo la veo bien. Yo a lo mejor no lo voy a poner en una A, pero yo tampoco lo pondré en una C. La verdad, yo lo pondré en una B porque, cuidado, yo la verdad que estoy intentando, es una de las cartas en las que más estoy intentando buscarle un algo, porque me gusta el efecto un montón. Y
bueno, pero Mm. por ahora, por desgracia, no he podido. Si no, pues. Sí, yo la voy a poner en la B también, no me voy a enrollar mucho en la B. Sí, yo termino lo dicho y también la pongo en la B. Es decir, yo creo que la B es buen sitio para esta, porque encima todo, por ejemplo, esto ensayado hace muy bueno también. En plan, al final, como que te habilita un poco más la mano, te la abre un poco más. Es verdad que tampoco no mete mucha presión, pero es que su objetivo es Es mirar buena el mazo. carta, es buena carta para pasarte con un aspecto. Pues al final, Sí, no, esto por ejemplo, tú juegas tú juegas una. azul verde y te metes esta y dices, bueno, pues si me sale, pues la uso y ya está. Claro. Me parece bueno, la verdad. Bueno, la vamos a dejar en la B. Yo cuando digan cartas que me gusta, tengo que hacer. Venga, la Por siguiente, online, esta le gusta. Esta La me gusta, siguiente, yo creo que bueno. le tiene que gustar a todo el mundo. Porque vamos, chiquita carta. Está buena carta. Lawbringer. Por 8, un Lawbringer alias el legislador. Me gusta más Lawbringer, pero bueno. Por los colores de nuestro amigo el Avenger, que nos deja, es azul y negro. Es un 7-7, nave de línea para nuestro compañero Orpiet. Y cuando se juegue y cuando ataque, esto. Le da -2/-2 a todas las unidades enemigas que tengan ese aspecto para la fase. Hay aquí dos cosas. Una, los espías no tienen aspecto, que he visto que mucho por ahí hay que los espías no tienen aspecto y los espías no reciben el -2/-2. Y la otra que pasa es que pone que para esta fase todas las unidades enemigas que tengan ese aspecto reciben -2/-2. Pero la que yo ponga después también, es que en el Caravan no está bien, no sé si está bien puesto o no. No sé si Yo creo que debería sí, que cambiarse queda en como Caravan. taqueado, ¿no? El efecto. Es que cuando tú imagínate que tengo tres unidades, 3-3-3, por poner un ejemplo. Ahora yo endiño y a los 3-3 los convierto en 1-1. Y ahora yo meto otro 3-3. ¿Ese sería un 3-3 o un 1-1? Yo creo que En el Caravan, yo creo que en el un Caravan te lo pone como un 3-3, pero yo no sé si seguramente puede ser un 1-1. Es que si lo comparas con la Bo-Katan lo hace cuando entra a los que hay en la mesa. Los menos Vale. 3, menos 3. Los de después ya no. Entonces no sé si será igual o no. ¿Sabes lo que te digo? Yo es que creo Bravo. que simplemente no es, Es que no lo sé, no es un efecto pero que vamos. diga Bueno, no, durante no, esta no, fase pero- todos los Claro, enemigos no menos pone también durante esta fase, entonces a lo mejor es así. Yo creo Entonces que durante el simplemente ataque, en el momento durante el las que ataque ya haya. está. Sí, yo creo que es eso como la Bo-Katan. Cuando entra, todo el que le hace -2 a todo el que esté Vale, pues y, claro. y ya está. Vale, Bueno, guay. total. Igualmente, a mí me parece una carta que es un pepino, la verdad. Esta sí la pongo en la F porque tiene dos aspectos, básicamente. La veo que está en 10 millones de mazos. Estadísticamente está bien, nos recuerda a nuestro compi el Snow. Nos recuerda. No muere Es con que el Anakin. básicamente. Es que lo veo buenísimo, la verdad. Sí. Para mí es un tier F totalmente. Aparte, el piel lo puede poner baratísimo. Es claro. Como el canal de YouTube. Tier Tirese, yo también pongo un Tirese, muy buena carta. De las mejores. El Florentino. Yo también la pongo tier F, aunque no me gustaría poner la tier F. Me dan asco estas cartas. Yo Es esta que carta, bueno, yo esta yo- carta no tengo duda si la pondría por delante de Superlaga. Sí, esta sí va por delante. Para A mí mí- va la primera. Para mí, ya es un poquillo spoiler de las demás cartas, pero para mí es la mejor legendaria de la edición. Para mí no. Para mí Pues, no. le puede pelear una, pero para mí no le pelea. Le gana Para mí la una misma. Brinker, pero bueno. Vamos. Bueno, Total. vale, pues ponla ahí por arriba. Siguiente, hemos tenido ahora mismo. No me sé ahora el que- nombre, pero vamos. Otra capital Vale, sí. Intimidante. Vale, Intimidante. Intimidante. Antes teníamos el Vengador, ahora tenemos el Devastador. El Intimidante, que son lo mismo pero con diferentes nombres. For Fiesta y For Focus. Pues entonces tenemos por 11 un 11-11, nave de línea también, y este es verde y negro. Cuando se juegue, devuelve cualquier número de recursos aliados a la mano de sus propietarios. Pues yo qué sé, pago los 11 y me devuelvo 5 para arriba. Y dice, por cada recurso que me haya devuelto, creo una ficha de crédito. Pues creo 5 créditos. La jugada es muy bonita. Imagino que tú pagas 11, no sé si abaratado por el pie pagarías 9, te devuelves 7 créditos, pones un 11-11, te devuelves 7 recursos, te generas 7 créditos y pones un 11-11. Y tu siguiente acción es hacer un turbo láser salvo que tenías en el recurso ahí guardado o te la dejas en la mano. Y gana la partida automáticamente. Y que el vaya otro, jugadita, ¿no? y que el otro, Y el no otro, tenga el un otro no es que tú glory, hagas eso y te haga el otro 1 glory y pierdas automáticamente. porque los recursos no te los devuelves, así que te has quedado con 2 manadas, ¿sabes? Te quedas con 2 manas y 5 créditos. Bueno, 2 manas no, 4 manas y 5 créditos, claro. La jugada es una fantasía. Está guapísimo. Tú sabes que no lo sabía porque te queda un poquillo loco. La jugada está muy guapa, pero es que es una puta fantasía y súper cara. Y que es súper cara. Entonces, Tú haces por Ay, 9 si tú me puntos, das a mí 7 la para arriba. fantasía- Es que te devuelve. Es verdad que te devuelve 7 recursos a la mano,
que al final, dentro de lo que cabe, tiene 7 cartas más en la mano. Sí, yo no sé cómo lo va a jugar. Pero claro, Jugará una o dos, más no juega. es que Es que no Pues tiene entonces más vale con 11 él. maná, ¿eh? Es que vale 11. Vale 11. Es que el de enfrente está con el Cebur, va 3 a tú. 3 a tú. 3 a tú. el de otro A del ver, Ceburba te a ver. hace de repente, No, le yo pongo lo un Darth Vader a la nave de pongo- Ceburba, te pego, rescarto una carta, te pego y te gana, ¿no? Yo lo pongo en la D, al lado de Obi-Wan. Qué malo eres, tío. Qué malo eres, tío. Es mala hasta en pie. Fíjate. La de Diablo. En la Es D muy yo muy malo, fuerte. tío, con esta Me carta. parece malísima. Me parece Es muy malísima. mala. Vale. Yo ¿Qué voy más? a ¿Qué hablar decís por ahí? para pelearme un poco con el Dani, para darle un poco de valor a esta carta. Yo solo la veo buena en los mazos que vayan a jugar full control, en plan, que vayan a jugar control y demás. Que tú, cuando ya la partida se alarga Parece un que poco, Control se puede jugar con verde ya. Ya, Tiene super bueno, largo. pero al final es como una opción que tú tengas de recuperar 3 cartas que tengas abajo, o que si la partida se la alarga un poco, es la única opción que puedes jugarse. Pero bueno, tampoco ponerle tampoco lo del turbo láser, salvo eso es una locura. Oh, Eso sí, es- sí. Esto está guapo, esto está guapo. Eso está no guapo. jugamos en el Carabao. Eso está guapo, eso está guapo. Esto me Eso gusta a está mí. guapo. Eso está el baile hecho sacando un vídeo ya mismo. Bueno, yo por adelantarme un poco, yo la pondría en el C porque me niego a poner algo al lado de Obi-Wan y porque por lo menos el pie puede poner por un 9 un 11-11, aunque no hagan el efecto. Por lo menos te pego 11. El Obi-Wan ni eso. Es que son 9, ¿eh? Por 9 un No es que 11-11, sea- el devastador era por 10 un 10-10. Que el devastador te un No, 11. Sí, pero era Devastador por estaba para último. resupply, estaba para rampe, Que no lo estaba... pongo yo al lado de Obi-Wan, vamos, a la C. Vale, pues yo lo pongo en el D. Yo la pongo en la Porque C. yo creo que vamos de ¡Vamos! Baguán y ¡Flores detrás. la pone en la C! Eso ¡Vamos! te va a jugar. Madre mía. Bueno, pues está, por donde quieras, la C abajo ahí, ahora mismo. Si es que esto va a valer un euro. ¡Vamos! Esta legendaria de un euro, tío. Bueno, Totalmente. la siguiente cartita Total. es la carta que mi hermano va a intentar poner por delante del Lawbringer. Porque Esta sí fue buena. al principio la pusimos, bueno, no es tan buena, hasta que la Bueno, ponen. la leo. Rey Skywalker. Rey Skywalker, para los que le duela. A mí me da lo mismo. ¿Cómo es? ¿Rey qué? Rey Skywalker. Skywalker. ¡Madre! Total, por un 8 en vez de heroísmo, por 8 un 9-9. Fuerza Jedi y resistencia. Los adversarios no pueden tomar el control de esta unidad, no te la pueden mangar ni con el Maul ese de tier B, ni con Ni con el No Glory. ni con el Ni No con el Glory, No Glory. ni con la amarilla esta que hace el Shenheir con la fuerza, el cambio de parecer. Y tampoco puede ser derrotada por capacidades de cartas enemigas, por lo tanto es como si fuera un Chihuahua prácticamente. Pero no te la puedes matar con el No Glory. Por lo tanto es por 8 un 9-9. Si por 8 fuera un 6-6, o si por 8 fuera o valiera 10 y tendría un 8, es que, pero estadísticamente es que están por encima de su coste. Y me parece un efecto tan potente. ¿Y el Conden por qué vale 10 euros? Es que no lo entiendo. Ah, vale, perdón. A ver, pero es que te pega 3, igual. Pero es que te pega 3. ¿Dónde que firmaba que me pegué 3 de bicho? Sí. Pero es que a mí me han echado Conden a esta tía y le da igual. Ya, sí, pero madre mía. Le pone un token con algo, te está pegando a un 4 o 5, y tú tienes que tener tu carta en la mano ahí pinchada y sin poder jugarla, y tú haces un super enlace y le estoy pegando 3 o 4. Es que es una locura. Yo la pongo en el tier S, para mí la mejor carta de la edición. Porque es que la pones en la mesa y automáticamente ganas la partida. Yo la he puesto y gana la partida automáticamente, no una, sino muchísimas partidas. No creo que sea la mejor carta de la edición, porque al final siempre la mejor carta de edición es una infrecuente de mierda. Bueno, eso sí. Pero La mejor legendaria carta la puedo aceptar, pero a mí me gusta más el Lawbringer. ¿Será porque juego de maldad? La verdad es que bueno. Y yo también, pero bueno. Yo lo pondría en la S, entre el Lawbringer y el Super Laser. Sí, yo la F también. En la F. Porque es eso, es una carta como el dragón en su momento. Bueno, es que esta encima todo no se puede derrotar, pero que es una carta que tú la pones ahí y que tú. Y encima tú ahora mismo tienes pocas cosas para hacerle y. Digamos que es muy buena, ¿vale? Y encima tú con el Lando, que te la pone con 6 maná, o sea, en turno de 6, ya te caga encima ya. Que te hace ahí el piruleo y. Vamos, si no te lo juegas con más rebo, ya te la pones aún. La máquina ya. Se sale. Lo pone por 4. Lo pone por 4. Tal como estás robando la 6 primera, la estás poniendo ya. La pone en el 4. Pasas al 6. Pone un recurso con el Lando. Saca al Lando. Rey. De locos. Y escúchame. Total. Y recojo. Florentino. Yo he hecho la S, si yo lo dije al principio del vídeo, esta carta es la mejor que hay de torcer, porque al final hace de que
Todo lo que sea maldad, que te mata un bicho, el control, no sé qué, esto le suda la polla a todo, con respeto y con permiso. No, ni 9 palos a la pena, cabeza el azul, vamos. y da igual que tire super láser, no glory, lo que tú quieras, que esto no lo mata. ¿Tú sabes lo que es la satisfacción? Que para mí es la carta que más odio, el superlace. Que hagas en nota superlace y se volatilice todo, menos ella. Un 9-9 pegando todo. Un 9-9. Un 9-9 pegando todo. Que ya daba por culo un chihuahua cuando estás jugando control y de repente te ponen un chihuahua por el suelo. Claro. Y de tú ya le metes Bueno, el láser para que y te da coraje un Lurking que es pegado de 4 y te pone a llorar. Imagínate esto. El counter de esta tía es el de este, como el No de por desintegration. 3 mana, El no desintegration. Exactamente. Pues Es la no, única pero- carta que le puede hacer daño con la Tarzin. Sí, No, pero vamos, o pegarle después con un bicho. Sí. sí, pero vamos, que es buenísima, ya está. Sí. Muy buena. Siguiente. Madre mía. Perseguidor. El perseguidor. Por 9 en rojo negro, un 9-7, nave de línea también. Cuando se juegue y al atacar, elige un campo de batalla, terrestre o espacial. Puedes infligir 3 de daño a todo lo que haya en ese campo de batalla, incluido las aliadas y las enemigas. Hace un bombing run cuando entra y cuando pega. La verdad es que me parece buena nave, la verdad. No es la mejor del mundo porque vale 9. Joder, vale 9. Sí, esto para guardar en el pie y ya está. Claro, está igual en el pie, básicamente. Ahora, Porque, o en full control, que tú también quieres llegar a 9 recursos, pues sí, también está bien. Tú vas a llevar una copia. A FFG le gusta el piete. Sí, el pie de la Sí, sí, sí. Le Le dan gusta, le cariño todos los días, ¿eh? No. Nada, sacan navecita. La verdad es que me parece Va a haber un bueno. banquillo de piete en Eterna de naves de línea para cada mazo. O sea, Todas contra iguales. este mazo, mete esta nave de línea de banquillo. Al final, yo qué sé, loco. Ya de sacarle la nave de línea gorda o no. Pero, madre mía, loco. Sacar la amarilla, que te tanque un pie de amarillo. No, la amarilla Lo, con radio. lo peor de todo es que yo las veo todas iguales, pero cambia de perspectiva. Una está hecha la foto de un lado, otra está hecha la foto del otro. No está igual. Son la misma nave, pero la han aprovechado para todas hay las fotos. algunas que son muy distintas, coño. A ver. Sí, sí. La más distinta, a mí la más Loco. distinta siempre es el aniquilador. Pero bueno. Así es distinta. Bueno, venga, Claro. esta que va para la, ¿no? Yo Yo creo que va esta- para la, vamos a decir esto para la, ¿no? ¿O no? Yo creo que Es va que para la ve... Sí, yo creo que sí, porque la vez es muy corto para ella. La vez buena en todos los sentidos. Es buena, Entonces, es buena, es buena. En el pie es buena. Y el pie es que es buen mazo. Es que ese mazo se va a jugar y es buen mazo. sí. ¿Sabes? No es un mazo rebuscado, no. Es que el pie se va a jugar y la carta es buena. Entonces, Yo yo creo la, que- no, de la primera no, pero la hay bien puesta, por ahí, bien pueden colocada. cobrarla. Bueno, pues para la Sí, los demás más o menos igual, ¿no? Flores, tú igual. Sí. Al final, eso de matarte bicho, te controla la zona de abajo, que tú no puedes controlar. Es verdad que va un poco tarde, pero como se va a jugar en el pie, Sí, va a salir pronto. Claro, Pero, por ejemplo, si te quieres esto jugar para la mucho gente. bichillo, lo que sea, pues estás ahí haciendo cosas. Estás matando Sí. cosas. Bueno, venga, el siguiente, polemiquillo, ¿o qué? El siguiente, Venga, la verdad, ahí. polemillo, y polémico significa basura. Pero Con 9 en rojo amarillo, Cada uno. bien solo. es que Joder. encima te lo han quitado hasta el nombre chulo que es Kylo Ren. Han puesto Ben Solo. Rojo blanco. No rojo Rojo amarillo, blanco. rojo blanco. Uy, es verdad, rojo blanco. Rojo blanco por 9, 1-8-8, lo contrario que Rey. Me parece absolutamente malo. Entonces, si Rey estaba sobre nivel, sobre las estadísticas, por lo que costaba, este está por debajo. Pues por 9 va a valer un 8-8. Dios, locura. No sé. Tiene que tener un efecto muy bueno, pero resulta que el efecto no es tan bueno. Porque tiene Hidden y dice cuando se juegue y cuando se derrote, prepara otra unidad. Y no puede ser atacada durante esta fase. Es verdad que está muy bien, pero O sea, no sé, hace lo tío. mismo que un No. bravado. Vale. Por 9. sí, bueno, sí. Visto así, sí. No lo había ni visto así, la verdad. Por 9, ¿no? Ah, un grabado por 9. Está bien. Hombre, coño. para Eternal, para Bueno, Anakin. y le Tú da haces le Anakin, da- pego, sí, pego, Oye, le pego, da bravado. Hidden. Le da Hidden. Le da Le Hidden. das hidden, pero Y un es 9 una está caro, carta ¿eh? que vale muchísimo y depende de que tengas otra carta tochísima para sacarle valor. ¿Sabes? Porque tienes que jugar No te vale para nada. enderezar algo tocho. Yo veré. Ah, tú La quieres verdad. enderezar a Rey, que como es inmortal, pues va a estar ahí. Entonces le va a pegar 18 en la cabeza, en tu Claro. sueño más húmedo. Claro. Tío, Esto hace lo mismo que el intimidante. No me acordaba de esta carta. La verdad es que no voy a dejar a Obi-Wan solo. Me duele decirlo ahora, llevan diciendo todo el vídeo que no iba a dejar a Obi-Wan solo, pero es que es malísimo. Es que es malo, peor, malo. que el Obi-Wan. Que Me por lo menos recuerda a un Obi-Wan- amigo es que por lo Sindrali menos que ha Obi-Wan jugado una vez en un Centinela. vídeo de Tier S.
Es que por lo Pero, menos. Cuidado, Me Cuidado recuerda- con Sindrali que entra banderizado, Él. Ese no depende, bueno, dependía de tener un sable, pero no y se dependía llama, de y se llama los Sindrali y vale menos y pega más. Vale, Sí, pero por lo menos igual, estadísticamente hablando, está bien. Y por lo menos centinela, pero es que tiene healing. ¿Quién creo que quiere es pegarle a peor. un 8-8? Y yo, en serio, Yo que vale 9 maná, es que es patético. Con rojo en rojo Yo lo- blanco. yo lo rojo pondría- Rojo blanco, mira, blanco, tío, rojo blanco no llega a Lo voy a ganar poner, ninguna lo voy a partida. poner aquí en la D, La vida porque estamos hablando de él, pero espero no tener que cambiarlo, la verdad. Es horrible. No. En la D. Yo lo Yo pongo en la D yo- también. Yo en la D Por la también. D. Los peorcitos. Por lo bajo, por lo Robertino. bajo, por lo bajo. Lo Al pongo post. abajo, como si no estuviera ni rankeado. No, ponlo con el Obi-Wan, de peor No, que el Obi-Wan, peor que el No, Obi-Wan. hombre, no, peor que lo Ponlo pongo. por ahí. Ya está. La Ah, Venga, nos siguiente quedamos más o es menos. Nos quedando. el pot de Anakin. O sea, Nos gusta, a mí me gusta esta. Pero bueno, me gusta lo que es la carta. La vaina de carreras de Anakin, que es por tren, amarillo heroísmo, un 3-2, vehículo terrestre, está muy bien, un deslizador. Ahora tiene ambush. Dice, al atacar, si ninguna otra unidad ha atacado esta fase, hace, pongo bicho, pones bicho, iniciativa yo, te meto la vaina de carrera. Al atacar, está atacando. Si esta unidad inflige en el combate, ante la defensa la tienes dañar primero. Está yo bien. es que si no tiene dañar segundo. Es que dañar segundo tiene tipo fila. Pero, hombre, Es que- Nada. Era Existiendo bro- dañar segundo, ¿quién quiere dañar que primero? quiero dañar primero yo. Es que No. la verdad es que me gusta dañar primero, está muy bien. Pero tiene una pega, que es que ahora los bichos tienen 4 de defensa. Si fuera en Por vez de lo un tanto, 3-2, un eh, 4-1. sería mucho mejor. Vamos, La locura. verdad que me molesta que tenga 3 de ataque porque es que no va a matar nada. Esto Entonces, ¿para qué me sirve antes, dañar primero? cuando los bichos eran coroné, eran catapulpo, eran zabili, Claro, ahí sí, ahí sí. era la bomba, pero No, ahora- o tú tienes un Killan que hace un palito. Ahí tontorrón. ahí hace A lo mejor te ayuda, a lo mejor te ayuda. Ay, pero Pero creo que no. yo Esto igualmente la veo que- buena para poner en la D. el droide este 1-3 que rampea, lo pueden matar. Bien, guay. ¿Sabes lo Sí, que te pero es digo? que, por ejemplo, no matar Jedi Council. Pero- No, que ni a muchísimos bichos. Ni en la tarde Es que, por mata a los ejemplo, 2-4. El otro Ni día, en... estudiando cómo matar Jedi Consular, fíjate cómo toda la cosa. Hay un 4-2 que es rojo-amarillo, que es un 4-2 ambush y formidable. Y te mata el Jedi Consular y te mata al otro. No tiene que ser ni bueno ni malo, siempre tiene que ser rojo y amarillo. Entonces me parece mejor que este. Y no tiene dañar primero ni nada, pero tiene 4, mata a las Yadel, mata a las Mina Bonteri, mata más cosas. Y los 1-4 esos los mata y dice que vivo. Es que es lo que tú dices, que ¿para qué quieres el daño primero si no vas a matar bichos? Pues es lo que pasa. Y es que no va a matar casi ningún Es que bicho. si Y ahora no te pongo un tiene dos dañar primero. o algo. No, pero es que tiene que dañar Y- primero si ha atacado. Si es la primera acción prácticamente de la partida. De ese sí, turno. es verdad. Encima todo. Uf, qué malo. Cada vez me Todo gusta lo- menos. Sí, que es regular. Esto lo han hecho un poco, yo creo que lo han hecho un poco de lore por el tema de la. Antes de empezar de hablar de esta carta, mi hermano ha dicho, esta me gusta. No sé. Me gusta el dibujo. Está bien. Vale. Yo pensé que va teniendo cosas malas, coño. Me gusta la Yo creo carta, que Yo, esto yo la me voy a carta colar, por el yo lo voy a lore, poner ¿no? en el C. Lo voy a poner en el C Sí. bajito. CCC. Esta Vale, carta yo creo que por el lore de que mata a la nave de Sebulba, ¿no? Lo único que mata teóricamente a la nave de Sebulba y ya está, ¿no? No la mata. Porque como se vuelva te pegue antes con su droide rancio que haya puesto. No, antes, ya. Pero me refiero que es la teoría, ¿no? Es para que tenga un poco de lore la carta, porque lo demás es malísimo. Sí. Dios está Sí. God. Está God de mierda. El lore es God. Ya está, lo único que tiene la carta. Tú coges, en lugar de Vale. poner un bicho, tú dices, hostia, tú qué mal. Coge iniciativa, lo pone, le patas el primer bicho, que no sea el R2 ese negro, otro. Vale, pero si no, no vale. Y ahora él dice, oh mierda, tengo la nave de Cebulba, no la puedo poner porque coge iniciativa y me la mata también. Guau, esto es increíble. No puede Bueno, ir. total, Cuidado, ahora No hace- puede esa aguada, que no puede esa aguada que ha dicho. Que tiene que ser el primero en atacar la nave de la nave de Anakin. Exactamente. Vale, Que tú como pones, sepa que- te cargas el turno 1 del Cebulba y él ¿Cómo? poniéndolo. Pone y ataca. No lo mata, Ah, no, Tiene no, turno no, 4. Bueno, y si no lo tiene, estamos. Vamos a ver. Te pone una SK, te pone una nave, te pone un R2. Disfrutemos, Carajo, ya, el bicho. En la C, ponlo en la C, que es un Mira, marino. yo incluso poniéndome en la situación bonita, lo iba a poner en la C, pero ya lo que tire, ¿no? Hombre, vamos a ponerlo por lo menos delante del intimidador, a de 11, a ver. Bueno, esta nave que no sé cómo se llama, que es el Ojon Wan de los chinos. El Hong Kong de los chinos, libertad. Por 8, amarillo heroísmo. Es un 9-7, nave de línea, pero no se puede one piet, mala suerte. Bueno, sí se puede, pero te cuesta lo Por mismo. 8. Centinela, que es un 9-7 centinela, por 8. Joder, no llega tarde el centinela ese.
Cuando se juega y al atacar, igual que las otras dos naves de los malos, agota una unidad enemiga y devuelve a la mano de su propietario todas las mejores que tengan vinculadas que cuesten 4 o menos. Ya sea un piloto bueno, un piloto no, porque a lo mejor el piloto vale 7. Pero, por ejemplo, que puede devolver piloto, puede devolver sable, puede que sean únicos, puede ser lo que tú quieras. La verdad es que a mí me han puesto esta nave, no la he leído, me ha hecho algo, ni me he enterado, he pegado, me ha atacado, me ha hecho algo, no te ha tenido la nave puesta un cuarto de hora ahí y le he ganado igual. Joder. Me parece una nave que... En el Lando pues está bien, ¿no? En el Lando que te la saquen prontillo con amarillo, que te la saquen por 6 manas o algo, ¿no? Sí, pero es que ni ahí. Es que ni ahí, porque el Lando tiene mejores por cartas. 6 manas, por 6 manas. Por 6 manas tienen mejores cartas. Entonces, si tuviera un efecto tocho o algo, pero el Mandaloriano es mejor, el Qui-Gon es mejor, la Rey es mejor. Si combas con 9, el Strauss ese es mejor todavía. ¿Dices mejoras que no sean líderes? Porque puedes devolver a la mano un Volre. No, en Volre puede devolver a la mano. Si no toma tanto un 8, si el Kazuda no toma tanto un 8, puede devolverlo para la mano. Vamos, a la C, por no poner. Bueno, a la C me da igual. A la C, yo lo pondría a la C. Es verdad que te puede poner un bicho que haya hecho tu Emergency Power. Ya tú, toma, doctor. Pero tiene que hacer así. Emergency Power. Claro, con esa entonación de ganador de partida, tú haces Emergency Power. Y haces tú. Ahí es una donde antes hacía un Power of the Darkseid, ahora hace un bicho. Oye, y en el Piet, si la juegas con las bases está. Ah, no, coño, no, es heroísmo. Es heroísmo. No. Heroísmo. Y aunque tú dijeras, mira, me salto el aspecto de heroísmo con la habilidad del Piet, ¿vale? Pero es que tienes que jugarlo con amarillo, porque es que te tendrías que saltar otro, ¿sabes? Porque es que ni en el Piet. Bueno, pues la dejamos en el C entonces, ¿no? Sí, por lo menos un 9-7, a ver que algo pega. En el C, venga, pega. Pega. Bueno, aquí pues vamos a hacer un repacillo, ¿no? vamos a hacer un repacillo así rapidillo. En el tier D tenemos a Obi-Wan Kenobi y me niego a llamarle Ben Solo, pero bueno, Ben Solo, vamos a decirlo hoy. Después en el tier C tenemos a L3 no sé qué, Max Cubata, la nave de Anakin, el Intimidador y la Libertad. Cacua más mala que la anterior. Después en la B tenemos a Maul, me gustaría probarlo. Chihuahua, Cad Bane, la de Darth Vader, registra a fondo esta nave, y Hondo Naka. En el tier A tenemos al Mandaloriano, a DJ Marrebo, a Luke Skywalker y a la nave Capital Shi, como no, Papiet, que no me acuerdo el nombre, pero vamos, por ahí. ¿Cuál es la 2? No, el Lauringue sí me acuerdo, no te preocupes. El perseguidor, ¿no? El perseguidor. Vale, En fin. No. Después en el tier F tenemos, vamos a leerlo al revés, el Kimir, el de Stranger, vaya. El superlace nuevo, que le vamos a llamar superlace. El Laubringe y como mejor legendaria del set, Rey Skywalker. Cuidado. Skywalker. Cuidado que Skywalker, tía. No me dio fatiga a mí eso. No van a caer dislike de sus manitas impavados. Manita, pon. Bueno, pues saca guay, me gusta el tier list. Sí, está bien. Está ya, si los que veáis por ahí por comentarios, pues decirnos cómo está diciendo. Yo pondría aquí, yo pondría allí, esta me pero esta como bueno, con esto. Carlos Guerra que ponga un comentario explicando lo mal que hemos hecho. Carlos nos cambiará. El Carlos hubiera estado aquí, hubiera cambiado totalmente la cosa. Bueno. Carlos, ha quedado bien. Carlos hubiera dicho, ¿vosotros habéis pensado jugar a Hondo Naka en el mazo de Piet rojo? Y tú y yo, pero es que lo tienes que pagar por 9. Ya, pero easy. Pues igual he dicho eso. Bueno, la verdad que vamos a despedirnos. Espero, por cierto, antes de nada, me gustaría que por lo menos, aparte de decirnos cuál pondríais en la S, cuál pondríais en la A, el cambio que creáis conveniente, me gustaría también que dijerais si os gustaría que subiéramos vídeos de Eternal. Me gustaría que lo pusierais por ahí, abajo. Eternal, con Boba, que hace 17 millones de años, que no lo vemos. Hay que se peleen el Daniel Saito para ver quién lo juega, ¿sabes? Ahí ya me da igual. No, ahí en Eterna será por mazo. Chao. En Eterna, pero bueno, en fin, más. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado, que os guste el tier o no. Ahí ya cada uno. Y bueno, nos vamos a despedir. Pino Prestanisti, alias Florentino, por aquí puede decir lo que quiera. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí, escucharme. Soy lo único que me escucháis. Después de ustedes no, mi casa ni me escuchan siquiera. Al menos pues...
Me siento escuchado. Muchas gracias por contestarme y nada, nos veremos la próxima. Y aquí pues tienes que no te voy a decir que Dani lo diga, lo decimos toda la vez si queréis. Chao, Venga, la de chao. 3, 1, 2 y 3. Chao, Chao, chao. Hasta chao. luego. Adiós.